de primera, segunda y tercera categoría que venimos hablando, y vamos a ver la categorización industrial. Bueno, acá vamos a ver un poquito la parte legal. El decreto 973 del 2020 de la provincia de Buenos Aires establece la clasificación de los establecimientos industriales y los grupos de rubros de actividad. Según este decreto, la clasificación de los establecimientos industriales que se emplazan dentro de la provincia de Buenos Aires se determina según el nivel de complejidad ambiental, este NSA que veníamos mencionando. El Ministerio de Medio Ambiente de la provincia de Buenos Aires es el que dicta las normas interpretativas, complementarias y declaratorias que resulten necesarias, y una vez obtenido el certificado de aptitud ambiental que otorga el Ministerio de Medio Ambiente, no se requerirá renovación a menos que en la empresa se realice algún tipo de modificación. Bueno, el artículo 15 de la ley 11.459 determina la siguiente categorización. Según el valor del NSA del nivel de complejidad ambiental, vamos a obtener una categoría del establecimiento y una característica de este establecimiento. Si obtenemos un NSA menor a 15, vamos a tener un establecimiento de primera categoría definido como inocuo. Si tenemos un NSA de entre 15 y 25, vamos a tener una empresa de segunda categoría definida como un establecimiento incómodo. Y si tenemos un NSA mayor a 25, tenemos una empresa de tercera categoría definida como establecimiento peligroso. El NSA está conformado por 5 ítems, que tenemos rubro de actividad, localización del establecimiento, dimensionamiento, efluentes, residuos y emisiones, y riesgos asociados a la actividad. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Bueno, depende a la codificación de actividades que brinda la ley y teniendo en cuenta las características de la materia prima que se utiliza, los procesos que se utilicen y los productos elaborados, vamos a dividir en 4 grupos. Tenemos el grupo 1, grupo 2, grupo 3 y grupo 4 cada uno, y el puntaje que se le asigna a cada uno. Por ahí, para ponernos un poquito en contexto, un ejemplo de empresa de grupo 1 sería un embotellado de aguas naturales y minerales. Un ejemplo de grupo 2 sería elaboración de bizcochos y galletitas. Un ejemplo de grupo 3 sería fabricación de cables de fibra óptica. Y por último, un ejemplo de grupo 4 sería la generación de energía nuclear. Como nosotros ya venimos hablando, el acetato etílico es un éster que se utiliza como solvente. Esta ley nos brinda en el anexo 3 un nomenclador de actividades y que nos dice que los solventes utilizados para elaborar pinturas, tintas, esmaltes de uña, etcétera, que es todo para lo que nosotros vamos a usar el acetato etilo, obtiene un grupo para puntaje igual a 3. Entonces nos corresponde un valor de 10 puntos para este ítem. Siguiendo con el ítem localización del establecimiento, según donde nosotros emplacemos nuestra empresa, es el puntaje que va a corresponder. Vemos si es una zona que no admite industria, si solo admite industrias de primera, si admite industrias de primera y segunda, si admite industrias de primera, segunda y tercera, si es una zona portuaria o un agrupamiento industrial. Nosotros, como venimos mencionando, vamos a ubicar nuestra empresa en un parque industrial que admite industrias de primera, segunda y tercera categoría, por lo que nuestro puntaje es de 1. El factor de dimensionamiento está compuesto por 3 partecitas que las vamos a ir mencionando. La primera es la potencia activa instalada, el HP, que es la cantidad de potencia útil que consume un equipo eléctrico y que se debe sumar a la capacidad de todos los equipos que nosotros tenemos afectados a la producción o a los servicios auxiliares. Nosotros consideramos preliminarmente que la potencia instalada va a ser mayor a 2000 HP, entonces obtenemos un puntaje de 5. Esta hipótesis nosotros la tenemos teniendo en cuenta cuál es el consumo promedio de una bomba y la cantidad de bombas que nosotros tenemos durante todo el proceso, así como otros equipos que tienen consumo de electricidad. Después el indicador de superficie, que se considera las áreas productivas de depósito y servicios, que es el metros cuadrados de la superficie del inmueble afectada a la producción. Según cuál sea esta superficie, es el puntaje que se le asigna. Nosotros estimamos que vamos a tener una superficie del inmueble afectada de aproximadamente 7.000 metros cuadrados, por lo que acá tenemos 5 grupos. Y por último, se hace una relación entre la superficie construida en relación con la superficie total del terreno. Entonces, según sea esa relación, se obtiene un puntaje. Nosotros consideramos que va a ser mayor del 50% y hasta 75% inclusive, entonces obtenemos un puntaje de 2. Si sumamos todos los puntajes que nos viene dando, que son los 5 de la diapositiva anterior, los 5 acá y los 2 de acá, obtenemos un valor de 12 para el factor de dimensionamiento.
Después hablamos de fluentes, residuos y emisiones, y en esta tabla podemos ver que tenemos residuos sólidos, líquidos y semisólidos, efluentes líquidos y emisiones gaseosas. Y ahora la característica, si es a grandes líneas generales, si no genera, si genera, pero por ejemplo no son residuos especiales, si solamente necesita tratamiento primario, o si solo son gases de combustión, o si ya son residuos especiales, necesitan tratamiento primario, secundario y o terciario, y ya si se emite material particulado o componentes distintos a los anteriores. Nosotros acá consideramos respecto a los residuos sólidos, líquidos y o semisólidos que generamos residuos especiales en nuestro proceso nuclear, por todo lo que nosotros tenemos, los catalizadores, etc. Con respecto a los efluentes líquidos, generamos efluentes líquidos con necesidad de tratamiento primario, secundario o terciario. Y en cuanto a las emisiones gaseosas, consideramos que generamos gases de combustión, de gas natural, vapor de agua o hidrocarburos líquidos. Entonces, si sumamos estos tres puntos, estos tres y este puntito, obtenemos un valor del factor efluentes, residuos y emisiones de 7 puntos. Y por último, el factor de riesgos asociados a la actividad. Acá se presentan 4 riesgos. Si el riesgo está presente en el proceso, se suma un punto, y si no lo presenta, no suma nada. Empezamos con el riesgo acústico, que se tiene en cuenta este riesgo de acuerdo con lo establecido por la norma IRAM 4062 de 2016. Presentamos riesgo acústico. El riesgo químico, que se tiene en cuenta para empresas que manipulen sustancias químicas denunciadas en la guía de respuesta a emergencia 2020, desarrollada por distintas entidades. Preguntamos riesgo químico. El riesgo de explosión se define de la misma manera que el riesgo químico, también presentamos. Y por último, el riesgo de incendio, que se tiene en cuenta para las industrias que manipulan materiales combustibles. Nosotros recordamos que nuestra principal materia prima es el etanol, así que, por supuesto, que sí. Como presentamos de los 4 riesgos, esto se suma y nos da un valor de 4. Y ahora viendo un poquito las conclusiones, si recordamos cómo se calcula el NSA, tenemos acá lo que fuimos calculando a lo largo de todo el capítulo. Si nosotros sumamos todo esto, nos da un valor de 34 puntos. Recordemos que un NSA mayor a 25 ya nos da una tercera categoría. Entonces, nosotros podemos concluir que nuestra empresa es de tercera categoría, y según lo que vimos en los capítulos anteriores, podemos estar tranquilos que el Parque Industrial y Logístico Paraná y Las Palmas, donde nosotros decidimos emplazarnos, acepta este tipo de empresas. Entonces, estamos más claros.